la palabra de verdad relata diferentes acontecimientos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y muestra una evidencia clara con muchos testimonios de todos los que vieron a Jesús resucitado, que caminaron con Él, lo vieron, lo escucharon, comieron con el Señor. Muchos murieron con Él, murieron por Él. Es raro que la gente muera por una verdad a medias, hermanos. Cuando Jesucristo no había resucitado, los apóstoles estuvieron guardados, estuvieron escondidos, tuvieron algo de temor, ¿sí? Pero ellos habían sido llamados para testificar de lo que Jesús había enseñado, de lo que Jesús les había prometido. Pero muchos murieron por seguir a Cristo, creyeron una verdad. ¿Se imaginan que ellos no hubiesen visto a Jesucristo resucitado? Donde los discípulos solamente hubiesen estado con Él hasta el momento, muchos, hasta el momento en que a Jesús lo arrestaron, porque muchos de sus discípulos no siguieron con Él el camino al Calvario. Muchos huyeron, ¿sí? Solamente algunos siguieron con Jesús el camino del Calvario. ¿Se imaginan donde esa verdad de Jesucristo solamente hubiese quedado así a medias? Una verdad a medias es difícil de testificar. Tenía que verse el sacrificio de Jesucristo, pero también tenía que verse la resurrección de Jesucristo para poder dar testimonio de ellos. Amén. Pero si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe. Nosotros no podríamos, no tendríamos argumentos para poder testificar de un Dios, porque no testificamos de un Dios muerto, testificamos de un Dios vivo. Amén. La verdad del cristianismo descansa con la resurrección de Jesús. Nosotros descansamos con la resurrección de Jesucristo, con su obra salvífica en la cruz, pero con la esperanza de que así como Jesucristo mismo resucitó, así también nosotros nos espera una gloria venidera. Amén. Amén. Muchas de las personas que vieron a Jesucristo resucitado dieron testimonio de Él. Y hay muchas, estuve buscando, hay una galería grande de muchos los que dieron testimonio de Jesús, los que vieron a Jesús. Y empezamos con una de las apariciones de Jesús resucitado en una multitud. Se le apareció a una multitud de 500 personas. Escoja por favor la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A más de 500 personas, imagínense, 500 personas dan testimonio de Él. Cuando uno va a un juicio, ¿cuántas personas mínimo se necesitan para que dé testimonio de Él? Mínimo 2, mínimo 1, ¿sí? Pero mira, ya empezó con 500 personas. Y seguimos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y el 8, donde dice: después se le apareció a Jacob, a Santiago, después a todos los apóstoles. Y en el versículo 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Ahí se refería a Pablo. Se le apareció a Pablo y él lo reconoce como a un abortivo. Se me apareció a mí. ¿Por qué dice Pablo así de esa manera? Porque Pablo perseguía a la iglesia y él se sentía indigno de haber sido llamado por el Señor para esa gran labor. Amén. Las apariciones de Jesús las encontramos también en Juan 20:10, pero voy a decirles una lista y eso vamos a ir mirando esos capítulos. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres en la tumba, a Susana, a María, la madre de Jacob. Se le apareció a 2 viajeros en el camino de Maús. Se le apareció a 10 discípulos cuando estaban tras la puerta cerrada. Se le apareció nuevamente a los discípulos con Tomás allí. Se le apareció a 7 discípulos más mientras pescaban. Se le apareció a 11 discípulos en la montaña cuando el Señor ascendió a los cielos.
Se le apareció a Pedro en Jerusalén. Se le apareció a los que vieron ascender al cielo y se le apareció a muchos. Amén. Uno de los procesos más sorprendentes y de mayor alcance de la humanidad es la creencia de que un hombre haya resucitado. Científicamente la resurrección no es posible, porque cuando un cuerpo muere, ¿qué pasa? El cuerpo se desintegra y no vuelve a vivir. Pero esta resurrección de Jesucristo, esta vez la idea de la resurrección conmovió al mundo entero, que no era nueva, lograba un revolcón en la humanidad, pero esto no era nueva, porque dentro del judaísmo vemos que también hubo resucitaciones. ¿Quién resucitó? Jesucristo resucitó a Jairo, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, ¿sí? Entonces había otros acontecimientos donde Jesús ya había hecho milagros con la resurrección, pero la resurrección de Jesucristo causó un gran revolcón en la historia de la humanidad. Y para los judíos eso fue horrible, porque los judíos, ellos debatían contra la resurrección. Recordemos que los saduceos no estaban de acuerdo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ellos se oponían a esa doctrina de la resurrección. Pero el Señor dio testimonio a toda esta galería de personas para mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Para demostrar que las profecías estaban dando cumplimiento, que las enseñanzas que le había dado a sus discípulos y a todos sus seguidores se estaban cumpliendo. Tras la muerte de Jesús, los pecados de todos, hermanos, serían lavados por el sacrificio del Hijo de Dios, porque Él tenía el poder para vencer la muerte. Amén. Sin embargo, nosotros observamos toda esta galería de testigos que vieron a Jesús resucitado, que comieron con Él, que compartieron con Él. Mas, sin embargo, cuando Jesús se les apareció, un sinnúmero de seguidores de Jesús dudaron de que Jesucristo hubiese resucitado. Y lo podemos observar primeramente, la incredulidad por su resurrección. Cuando Jesús aparece a los discípulos, y lo leemos en Lucas capítulo 24, del 1 al 12, dice la palabra del Señor. Lo tenemos todos, hermanos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ojo con esto. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. No creían las palabras del testimonio de sus hermanas en la fe, que habían visto a Jesús. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos
y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Imaginemos este suceso, mis hermanos. Están las seguidoras de Jesús, van al sepulcro, le llevan el incienso, las aromáticas, las hierbas aromáticas, y se les aparece ese ángel y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué sentirían ellas? Recordaron lo que la palabra de Jesucristo les había dicho, que al tercer día resucitaría. Recordaron y fueron corriendo donde los discípulos y le contaron. Pero entre los discípulos había ¿qué? Duda. Había duda. Y ya Jesucristo les había dicho que Él resucitaría el tercer día. No creyeron, mas a ellos les pareció locura las palabras que ellos decían: esta mujer está loca, ellas no saben lo que dicen, estas mujeres hablan demasiado. Observemos los innúmeros de seguidores que tuvieron problemas con las dudas. Lucas 24, del 36 al 43. Jesús se aparece a los discípulos, sí, desde el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos. Sois mis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, para que seáis investidos del poder de lo alto. Aún estaban maravillados, pero del gozo que tenían. No le creían, estaban maravillados, pero como quien dice: ¿sí será Jesús? O sea, es Jesús, pero ¿sí será? Lo estamos viendo, pero ¿sí será? Está mostrando sus manos, sus huecos en sus manos y en sus pies, pero ¿sí será? Aleluya. Vaya, hermanos, qué incredulidad, qué falta de fe, qué duda. Ellos que caminaron con Jesús, ahora nosotros, ¿cuánto dudamos? ¿Cuánto dudamos? Y ahora hay personas que dudan si Jesucristo sí verdaderamente murió. Amén. Pero ¿cómo puede un hombre, alguna vez alguien me dijo, ¿cómo puede un hombre resistir tanto en la cruz, que le claven esos clavos en las manos y en los pies, que le metan una lanza en las costillas? ¿Cómo puede un hombre aguantar? Todavía dudan. Pero ¿cómo puede un hombre resucitar? Todavía dudan. Vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, y aún dudaban. Señor, danos fe. Por
los discípulos le decían, aumentanos la fe, Jesús. Tanta fe que nos hace falta a nosotros. Y si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a ser testigos de otros? A contarles a Jesús lo que Él ha hecho. Vamos para otra duda de los discípulos. En Juan 20:24, otra vez Jesús se aparece a los discípulos, pero había uno de los discípulos que no había estado presente con ellos anteriormente, y ese era Tomás. Ese era Tomás. Amén. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado como Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y luego Jesús, estando la puerta cerrada, se puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Lo que trae el Señor para nosotros: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, Tomás, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se imaginan cómo se sintió Tomás? Señor mío y Dios mío, he dudado de ti. Caminé contigo, te vi haber sido milagros, Señor. Y he dudado, Señor. Ten misericordia de mí. Yo creo que eso fue lo más duro que puede haber sentido Tomás. Señor, dudé. Estás aquí presente, Señor, y me estás mostrando tus manos, los huecos de tus manos, los huecos de tus pies, y estoy dudando, Señor, perdóname. Así debe ser ese contestamiento entre nosotros cuando dudamos de Jesús. Jesús, perdóname porque he dudado de ti. Perdóname porque he dudado de esa transformación que tú hiciste en mi vida, Señor. Perdóname porque un día fui un vil pecador y hoy me has traído a la vida, Señor. Perdóname porque antes estaba, Señor Padre Santo, encarcelado y hoy me has dado libertad en el nombre de Jesús, Señor. Perdón, Señor, perdón. Yo creo que ese fue el golpe más grande para Tomás. Señor mío y Dios mío. Yo creo que él se daba golpes de pecho diciendo eso. Entonces respondió Jesús y le dijo, Tomás, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que han visto, los que no me han visto y han creído. Bienaventurados aquellos que han creído y no me han visto. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y ese bienaventurados es para todos aquellos que hemos creído en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Somos bienaventurados porque no lo hemos visto, pero lo sentimos. Sentimos su presencia en nuestras vidas, sentimos que Él está en nuestro corazón. Sentimos que al abrir su palabra, estas páginas de la Biblia nos hablan, amén. Estas páginas de la Biblia nos hablan en nuestro corazón. Y eso es lo más maravilloso. Nos podemos llamar bienaventurados porque hemos creído sin haber visto al Maestro, pero lo hemos sentido en el nombre de Jesús. Tomás, junto con otros discípulos, abandonó a Jesús en su arresto. Este fue renuente a creer que Jesús había resucitado y demanda pruebas. Él demanda pruebas. Si yo toco el hueco de sus manos, la respuesta que Jesús le dio, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Ustedes han deseado alguna vez tocar a Jesús? En la actualidad, tocarlo y escuchar sus palabras. ¿Ustedes han deseado eso? Yo sí, y muchas veces.
Señor, qué rico verte. Qué bueno haber estado en ese tiempo donde los discípulos te vieron cara a cara. Haber visto tus ojos, haber sentido que estás aquí. Gracias, Señor. Qué rico haber tocado a Jesús, haber comido con Él. Yo creo que no le quitaría la mirada de sus ojos, ni aguantaría las ganas de ir al baño por estar con Él. Estar en la actualidad con Jesús, tocar, escuchar sus palabras. Hay una canción que me toca mucho y me dice: quiero escuchar su dulce voz. Caería rendida a sus pies, como María, que escogió la mejor parte, estar rendida a los pies de Jesús para escucharle. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, el mejor momento, escuchar a Jesús. Y lo escuchamos, hermanos. Estas páginas tienen vida. Estas páginas tienen vida, porque yo lo he sentido. Cuando leo la palabra, lo he sentido como si lo estuviera viendo. Lo he sentido como si Él me estuviera hablando cara a cara. Así lo he sentido yo. Amén. Así lo he sentido yo. Hermanos, les invito a que tengan esa experiencia personal con Jesús. Tengan esa experiencia personal con Jesús. Es lo más maravilloso que podemos sentir y experimentar. Tomás quería la presencia física de Jesús, pero el plan de Dios es más sabio. Aunque Él está con usted en la persona del Espíritu Santo, también puede hablarle en estas palabras en la Biblia. Tomás seguía siendo fiel a Jesús. Hay algo aquí interesante, que algunos necesitan antes dudar. Y me llama la atención, sí, porque a veces se me acercan a mí, hermanos, y me hacen preguntas de la Biblia. Y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque quieren confrontar su fe, o sea, quieren obtener más sobre eso que ellos están dudando. Ellos quieren tener un testimonio eficaz, ser un testigo eficaz, pero necesitan más pruebas. Y eso es bueno. Si la duda motiva pregunta y esta provoca respuesta, y si acepta la respuesta, entonces la duda ha cumplido una labor positiva. En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad, esta daña tu fe. Esta daña tu fe. Tomás dudó, pero le creyó cuando ya lo vio. Nosotros pudimos haber dudado, pero ahora le creemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo creemos. Cuando dude, hermanos, no se detenga allí. Deje que la duda profundice su fe. Y busquen la palabra. Busquen. Escudriñen las Escrituras. Pregúntenle a los hermanos en la fe. Y escudriñen las Escrituras. Amén. Siga buscando hasta tomar una decisión y creer. En Lucas 24, 13, 31, Jesús aparece a dos creyentes que viajan a Emaús. Pero esto no se lo voy a narrar. Esto quiero que lo observemos en este corto video. Más lento. Despacio. Ya estamos lejos de Jerusalén. Somos dos peregrinos en el camino. ¿Y si alguien pregunta? Fuimos a Jerusalén para la Pascua. Y escuchamos a Jesús. Lo vimos predicar en el templo. Pero no lo vimos. Somos de Galilea. Tal vez lo oímos predicar. Era de Galilea. ¿De quién están hablando? De Jesús de Nazaret. ¿Y qué saben? Era un maestro. Muchos creían que era un líder que nos liberaría. Eso fue lo que nos dijeron. Lo condenaron y lo entregaron a los romanos. ¿Y? Y lo crucificaron. Y ahora dicen que ha resucitado. Y no creen en las Escrituras. ¿Por qué lo dices?
Isaías escribió que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Conocería la muerte humana a manos de hombres. De seguro Jesús les dijo que esas cosas pasarían. Sí, eso fue lo que escuché. Eres lento para querer. La casa de mi hermano es por aquí. ¿Por qué no nos acompañas a comer? Ven, come con nosotros. ¿Qué es lo que haces? Este es el pan de la vida. Este es mi cuerpo. Y se los entrego. Esta es mi sangre, vertida para sanar a otros. Les digo que resucitó. Se nos apareció. Escúchalo. Compartió el pan con nosotros. ¿Por qué no le creen? No tengan miedo. ¿Dudan que sea yo? La luz nos hace ver cosas. En este video menciona todo lo que Jesús estuvo con los dos hombres en el camino de Maús. Pero hay una palabra que es tremenda, que está en el versículo 25, en Lucas 24, 25, donde dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque ellos decían: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y cuando Jesucristo se sienta con ellos en ese momento, porque ellos le invitan a pasar la noche con Él, y Jesucristo celebra la cena con ellos, celebra la Santa Cena, levanta el pan y de momento desaparece. Y se dice el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba todas estas cosas? No ardía nuestro corazón. Que así la palabra del Señor arda en cada corazón cada que la escuchemos, para que vaya acompañada de fe. La buena palabra de Dios le fue dada al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, pero no la recibieron porque no fue acompañada de fe. Por eso, hermanos, les invito a que en este momento nosotros le pidamos al Señor: Señor, aumentanos la fe. No te hemos visto, pero te creemos, Señor. Te sentimos, y eso es lo más importante,
que nosotros, Señor, podemos decir, como dice tu palabra en Juan 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén.